Cinética de una partícula. Fuerza y aceleración. La cinética es la rama de la dinámica que estudia la relación entre el cambio de movimiento, en este caso de una partícula, y las fuerzas que lo provocan. Está definido principalmente por la segunda ley de Newton, que establece que la sumatoria de fuerzas que actúan en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En el caso de un sistema de partículas, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa total de todas las partículas por la aceleración en el centro de masa. Esta ecuación se conoce como la ecuación de movimiento. Puede ser descompuesta en coordenadas rectangulares, en este caso x, y, z, coordenadas normal y tangencial, tangencial, normal y binormal. Cuando la partícula se desplaza en una trayectoria circular en un plano, la binormal se hace cero. Y coordenadas cilíndricas, radial, transversal o angular, y z. Cuando la partícula se mueve en un plano, z se hace cero. Hay ocasiones en las que el movimiento no está completamente especificado y la normal que se genera en la partícula es perpendicular a la tangente de la trayectoria, no propiamente a la coordenada angular, por lo que la tangente forma un ángulo phi con respecto a la coordenada radial. Este ángulo phi se puede encontrar por medio de esta expresión: tangente de phi igual a r sobre la derivada de r con respecto a θ, por lo que es necesario tener la trayectoria de r. Si el ángulo da positivo, se dirige desde la coordenada r hacia el lado antihorario. Si es negativo, en sentido de las manecillas del reloj. El procedimiento para resolver problemas de cinética de partículas es el mismo. Se establece el sistema de coordenadas, en este caso r, θ y z. Se traza el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Se establecen las direcciones positivas de las coordenadas y las aceleraciones. Se identifican las incógnitas del problema. Después se aplican las ecuaciones de movimiento. Como dije anteriormente, la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entre todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, se puede presentar la fuerza de fricción, cuando el cuerpo está en contacto con una superficie. Esa fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción cinética por la normal y actúa opuesto al movimiento de la partícula. Cuando hay un resorte, la fuerza del resorte se define como K por X, donde K es la constante del resorte y X el cambio de longitud que experimenta, la longitud final medida por la longitud inicial que tenía, menos la longitud inicial que tenía el resorte. Después se hacen las ecuaciones de cinemática cuando se requiere encontrar velocidades y posiciones. Cuando se toma la derivada con respecto al tiempo de r igual a una función de θ, es muy importante tener en cuenta la regla de la cadena. Bueno, vamos a resolver un problema con coordenadas cilíndricas. Dice: el pasador B de 100 gramos se desliza a lo largo de una ranura en un brazo rotatorio OC y a lo largo de la ranura DE, que está cortada en una placa horizontal fija. Ignore la fricción, pero considere que la varilla OC gira a la tasa constante θ' igual a 12 radianes por segundo y determine para cualquier valor dado de θ a las componentes radial y transversal de la fuerza resultante F ejercida sobre el pasador B. B, las fuerzas P y Q ejercidas sobre B por la varilla OC y la pared de la ranura DE respectivamente. Por el movimiento que experimenta y por lo que nos piden, vamos a establecer las coordenadas radial y transversal. Entonces sería nuestro primer paso para el procedimiento del problema. Establecemos la coordenada radial positiva hacia afuera y la transversal en el sentido de crecimiento de θ, asumiendo en este caso que OC está girando en sentido antihorario. Los datos que nos dan son la masa, en este caso la ponemos en kilogramos para trabajarla en el sistema internacional, y la velocidad angular de 12 radianes por segundo. Después vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Entonces dice que la ranura D está cortada en una placa horizontal fija. Como está horizontal, asumimos que el peso va hacia afuera de la hoja, por lo que no se tiene en consideración en el análisis, e ignoramos la fricción.
En este caso, las únicas fuerzas que actúan sobre la barra es la fuerza P, debida a la barra OC cuando lo empuja en la dirección transversal, y la normal por el contacto con DE, que sería perpendicular a la trayectoria. Como DE es vertical, la fuerza normal se generaría hacia la derecha. Entonces dice que primero debemos encontrar las componentes radial y transversal de las fuerzas resultantes. Entonces la fuerza resultante en la componente radial, que sería la sumatoria de todas las fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Y la fuerza resultante en la componente transversal va a ser la masa por la aceleración transversal. Como la masa es un dato conocido, tenemos que encontrar la aceleración radial y transversal. Estas son las ecuaciones que definen la aceleración radial y transversal. Y por geometría, aquí R podemos expresarlo como una función de teta. Podemos decir que R va a ser igual a 0,2 sobre el coseno de teta. Partiendo de acá ya podemos encontrar la primera derivada, que da 2.4 seno de teta sobre el coseno cuadrado de teta, y la segunda derivada como la derivada de un producto. Al obtener esta expresión, podemos expresarla de esta forma, aplicar identidades trigonométricas y simplificarla a este resultado. Con R, R' y R doble prima, y teta prima, que es 12 radianes por segundo constante, teta doble prima entonces se hace 0. Podemos encontrar la aceleración radial y la aceleración transversal, obteniendo estos resultados que estoy señalando aquí: aceleración radial, aceleración transversal, perdón. Como ya tenemos las aceleraciones y la masa, que es dada desde el principio, podemos encontrar las fuerzas resultantes equivalentes para la componente radial y para la componente transversal. Entonces sería ya el literal A. Ahora dice el B. Las fuerzas P y Q ejercidas sobre B por la varilla OC y la pared de la ranura D respectivamente. Como se muestra acá. Entonces ya lo que tenemos que hacer es descomponer, mirar cuáles actúan en R, en la radial, y cuáles actúan en la transversal. Para la radial, actúa la componente radial de Q en el sentido positivo. En este caso sería Q coseno de teta. Q coseno de teta igual a la masa por la aceleración radial, que fue la expresión allá anteriormente. Se despeja Q, se aplican identidades trigonométricas, simplemente como para simplificar, se tiene este resultado, o este, no es equivalente. Para las coordenadas transversales se tiene P en la dirección positiva de teta y se tiene la componente transversal de Q, en este caso en la dirección negativa. P menos Q seno de teta igual a la masa por la aceleración transversal, que fue la que se encontró anteriormente. Despejamos P, llegando a este resultado. Y ahí ya tendríamos nuestro problema resuelto. Podemos hallar P, Q y las fuerzas equivalentes con respecto a cualquier ángulo teta dado. Todas las imágenes de esta presentación fueron tomadas del libro de dinámica de Rosel-Hibeler, 12ª edición, y el ejercicio fue de mecánica vectorial para ingenieros, de Viran Jost. Gracias.